Bienvenidos a las charlas de Maga. Mi nombre es Aranza Torres, directora de proyectos de Maga Neurocomunicación. En esta ocasión platicamos con Melchor Cadena, socio fundador de la agencia de publicidad 4G Estudios. Platicamos acerca de redacción publicitaria y fotografía. Acompáñenme a ver esta entrevista. Comenzamos. Muchísimas gracias, Melchor, por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación, Aranza. Oye, pues es un placer tenerte por acá en las charlas de Maga y sobre todo tener la oportunidad de conocer un poco más acerca de tu trayectoria. Y para ello, antes nos gustaría saber cómo es que tú te adentras en este mundo de la comunicación, incluso si desde niño, adolescente, ya había para ti un interés, un despertar en todos estos temas. Digo, es una pregunta común en este espacio, pero es importante, ¿no? Sí, mira, es algo curioso porque cuando yo estaba en secundaria, no tanto, pero en prepa, tuve siempre muy claro que yo quería estudiar comunicación. Y bueno, siempre es polémico quienes conocen la carrera. Ahorita ya se ha hecho, yo siento menos señalado, pero en su momento, pues haz de cuenta, no quiero ofender, pero era literal una carrera para mujeres. Okay. Y entonces era un poco polémico porque pues, prácticamente éramos 2 hombres o 3 y benditos entre las mujeres, ¿no? Pero yo siempre tuve muy claro que quería estudiar comunicación porque siempre se me hizo padre la cuestión de la redacción, las ideas, la fotografía. En un momento dado, yo siempre he dicho que cualquier comunicólogo, si un día te dieran una oportunidad, pues quisiera ser cineasta, ¿verdad? Claro, nunca con el objetivo de ir tras eso, pero pues básicamente te puedo decir que siempre me gustó ese tema. Y a la par, como una actividad afín, yo empecé a tomar fotos como desde segundo o tercero de secundaria. Como una actividad, como un hobby, pero como que lo fui empatando desde ese momento, incluso antes de yo haber decidido mi carrera. Entonces yo empecé a tomar fotos en tercero de secundaria y luego en la prepa y pues de alguna manera fueron como 2 caminos que se fueron generando pues desde la prepa, digamos. Sí. ¿Cómo fue ese primer acercamiento a la fotografía? Cuando dices que estabas en secundaria, o sea, ¿cómo fue? ¿Te regalaron una cámara? Justamente es algo curioso. Mi papá tiene una profesión que no tiene nada que ver con esto. Es ingeniero agrónomo, pero él por su trabajo tuvo oportunidad de viajar a través del mundo, en muchos lugares dando conferencias o asesorías. Y entonces él siempre fue muy aficionado a la fotografía. Siempre fue muy aficionado a la fotografía. Tenía miles de diapositivas. Entonces, en algún momento yo empecé a tomar fotos y pues yo creo que vio mi interés y a ver, pues me prestó la cámara y de ahí se fue, ¿verdad? Se dio. No es que usara yo el equipo que era el de mi papá, pero se fueron dando las cosas y pues sí fue un tema que pues quien ha tomado fotografías, ahorita ya es más fácil, ¿verdad? Con el celular y todo, pero pues en ese entonces agarrabas una cámara, o sea, el tener solo una cámara ya era una diferencia, ¿verdad? Sí. Podías cargarle rollo y podías experimentar, echabas a perder ahí un poco, pero de ahí surgió, al grado que digo, hacía puras cosas al nivel de lo que podía, pero por ejemplo, en tercero de prepa, en segundo de prepa, pues ya hacía revelados con charolas y cosas así, pues experimentales, ¿verdad? Pero de ahí surgió el interés, ¿verdad? Oye, y nos han platicado, bueno, acerca de cómo tú te subías a avionetas, eran avionetas, helicópteros, para poder tomar fotografías. A ver, ¿cómo fue que pasaste de tomar fotografías por afición con tu papá y de repente ya estás en una avioneta? O sea, ¿qué estaba pasando con todo eso? Bueno, es que fíjate que ahí hay algo interesante. Yo termino la carrera de comunicación, estudié en Libero, aquí en Libero Laguna, y yo quería terminar mi formación o foguearme en el medio ambiente, digamos, de un nivel de mayor reto. Entonces tuve la suerte y la oportunidad de irme a la Ciudad de México en ese entonces, y tuve la suerte también y la oportunidad de trabajar en agencias de publicidad grandes. Te digo, era un novato, pero bueno, también hay un espacio para los trainees, para los practicantes. Y a mí me pareció fascinante la especialidad o el concepto de decir, yo le quiero dar servicio a las empresas o a las instituciones. Es decir, se me hace
un trabajo increíble la fotografía de retrato, pero estratégicamente yo dije, pero pues yo sentía incluso en ese entonces donde había ya fotógrafos muy asentados, pues yo me sentí un novato, la verdad, lo era pues. Y entonces cuando yo vi todo el mundo allá en la Ciudad de México donde pues tú podías tomar fotos de alimentos, fotos para empaques, fotos para... Y bueno, una parte de la especialidad eran las fotos aéreas. Ok. Yo cuando regreso a Torreón, estuve trabajando varios años allá, y cuando regreso a Torreón, curiosamente yo trabajé en agencias de publicidad allá, pero yo sentía que en ese momento el reto de trabajar o de poner una agencia de publicidad aquí yo lo veía difícil. Y no sé por qué sentí, dije, bueno, yo tenía dos como áreas de gusto, que era la fotografía y la publicidad, y al regresar a Torreón cambié de giro, vamos a decir, más bien, regresé a la fotografía y dije, ¿sabes qué? Como forma de vida voy a poner un estudio fotográfico en vez de una agencia de publicidad. Así nací. Entonces, bueno, yo siempre, es curioso, quien me conoce pues, desde hace años, sabe que yo traté de nunca tomar fotografía en el área de retrato, o sea, aunque yo hacía trabajos de retrato, pero siempre me interesó darle servicio a empresas para folletos, y bueno, parte de la especialidad eran las fotos aéreas, ¿verdad? Y pues sí, como dices, ahorita ya un dron lo hace muy fácil, pero en ese entonces pues había que subirse a la avioneta o al helicóptero y realmente, pues como todo en la vida, ¿verdad? Pues vas necesitando hacerlo y lo vas haciendo, ¿verdad? Y ese fue mi giro, o sea, todos mis primeros años, muchos años, pues yo fui fotógrafo exclusivamente de productos, de alimentos, por ejemplo, hemos tomado a través de los años muchas fotos de alimentos. Que como les digo, ahorita ya todo eso se ve, ahorita tú ves el Instagram y hay miles y miles de fotos y de todo eso, pero sí en ese momento, como hasta la fecha, siento yo que quienes queremos hacer un trabajo profesional, pues hay que darle un brinco a ese nivel de calidad. Entonces, pero siempre regreso al punto donde yo, en foto de productos, de alimentos, incluso los retratos que yo hago, yo les llamo retratos comerciales, ¿verdad? Si yo le tomo una foto a un jugador del Santos, pues es un retrato, pero es un retrato comercial, es para hacer un espectacular, es para hacer, etcétera. O publicidad de una modelo, o armas una familia, etcétera. Entonces, ese es mucho el perfil que yo siempre manejé. Okay. Sí. Y ahorita que mencionas esto de las redes sociales y que todos tenemos la posibilidad de tomar fotografías, tú como profesional de la fotografía, ¿qué consideras que tiene que tener esa persona que tiene ese sueño de dedicarse a esta profesión para destacar entre un mundo de imágenes con celulares que te permiten tener imágenes de gran calidad? ¿Qué se necesita realmente para tener ese plus y ese título de fotógrafo profesional? No, pues fíjate que yo lo doy gracias a Dios que yo nací, aunque esté ruco, pero prefiero haber nacido en el momento donde podía yo diferenciarme al momento de nacer ahorita, me refiero de integrarte ahorita como profesional. Sí es un reto, porque la verdad es que todos los equipos, por más que uno diga que los equipos no hacen al fotógrafo, pues los equipos ayudan mucho a lograr un buen nivel de calidad fotográfica. Entonces es mucho más fácil, la verdad hay que decirlo, es mucho más fácil tomar fotos, es mucho más fácil tener buenas imágenes de calidad. Incluso francamente, pues yo veo fotos que digo, pues están increíbles, ¿no? O sea, no le pide nada a lo que hace un fotógrafo profesional. ¿Cómo? Pero si yo me preguntara, acabo de nacer, bueno, más bien ahorita estuviera tomando la decisión a los 19 años, 18 años cuando yo lo hice, yo lo que sí veo claramente, y eso no ha cambiado, al igual como aquí veo un estudio completo en un lugar donde pues hace 10 años o 15 años lo hubiera solo podido hacer una megamarca como Televisa o como Univisión o como cualquier marca así, y ahorita a través de una iniciativa independiente tú puedes tener equipos de muy alta calidad. De todos modos, ¿qué es lo que va a prevalecer? Y es lo que sigo tratando de capturar, a veces se logra, a veces no, es el tener un concepto, una visión de las cosas, ¿verdad? O sea, la calidad o el concepto o el enfoque de un product shot, existe el ojo del fotógrafo detrás de cada trabajo de ese tipo. Y eso es. O sea, ¿por qué sigue habiendo directores de cine si cualquiera pudiera grabar con una cámara de quién sabe cuántos megapíxeles y puedes subir, y eso es real, tú puedes hacer una serie para Netflix? ¿Y por qué hay un director que va a Cannes y por qué los demás siguen haciendo
series locales o hasta grabando bodas, que también es un trabajo buenísimo y que también puedes desarrollarlo. ¿Cuál sigue siendo la diferencia? Pues para mí es la forma de narrar una historia y la calidad de la manera en que lo narras. Y eso no ha cambiado, ¿verdad? Yo creo que eso no ha cambiado. Yo equiparo, o sea, yo creo que la refundación o reinvención de la fotografía se dio a raíz de la cuestión digital, cosa que no estoy diciendo algo, o sea, todos lo sabemos, pero a mí me tocó estar en seminarios fuera del país, en seminarios internacionales donde te decían, es que esto es el equivalente a cuando nació la imprenta. O sea, la fotografía realmente se reinventó. Si se fijan, la televisión no tanto. La televisión está mejorando la calidad, sube HD y todo, pero la foto no. La foto brincó de la captura química a la captura digital y eso reinventó todo, ¿no? Entonces, pues los fotógrafos literal, pues nos hemos tenido que reinventar en todos esos aspectos. Yo creo que ese es el reto que tenemos ahorita. Ok. Luego hay otra área en la que tú también te involucraste desde joven, que fue la parte de la redacción publicitaria. Sí. ¿Cómo fue adentrarte en este tema que también es muy diferente, pero que es del interés seguramente de muchos estudiantes de comunicación? Sí, es algo peculiar, sí, esa vida profesional que yo tuve, esa oportunidad, porque cuando yo me voy a México, pues a mí me gustaba la foto, pero la verdad la tomaba como aficionado, francamente. Y yo estudié, pues como todos estudiamos en la carrera o estudiábamos en ese entonces, pues todos los que estudiábamos sabíamos cargar el rollo, revelábamos en un tanquecito y ahí imprimías unas fotos y te ponían una calificación y ya, ¿no? Cuando me voy a México, pues francamente, honestamente yo quería entrarle a la producción de comerciales. Dije, bueno, yo quería trabajar en alguna productora de comerciales de un buen nivel, pero esos puestos estaban imposibles. Y en la búsqueda de trabajo, una persona me dijo, ¿sabes qué? Es una buena entrada que tú trabajes en una agencia. Y literal, esa fue la primera vez que yo supe qué hace un copywriter. Tú no podrías ser copy, o sea, en inglés se le llama copywriter, es un escritor de textos publicitarios. Tú podrías hacer copy. Y le digo, pues ¿qué tengo que hacer? Un spot. Y entonces me pusieron a prueba, hice 2 campañas inventadas y pues ahí tuve la suerte de que me contrataron. Yo la verdad no tenía la idea del concepto completo de lo que era hacer una campaña, la verdad, en los alcances de eso, pero pues tuve la fortuna que les gustó el trabajo. De novato, claro, porque en las agencias de publicidad de gran tamaño, como las capitales, yo les llamo capitales mundiales, porque aquí hacemos publicidad y hacemos trabajos de mucha importancia. Pero, por ejemplo, pues el trabajo que hacen en Nueva York o en la Ciudad de México o en Berlín o en París, pues ahí concentran las marcas a nivel global, ¿verdad? Tú estás hablando que una marca como Kellogg's pues tiene su central en un determinado lugar y ellos de una agencia en Chicago, que es Leo Burnett, pues mandan sus mensajes a todo el mundo. Entonces, pues la verdad, contra esas experiencias, pues tú eres una persona que, sobre todo, imagínate, recién salido y luego yendo del norte y la verdad sin experiencia, pues me decían el norteño ahí, pues el acento me traicionaba. Sin embargo, yo podía redactar ideas y fue algo que pues se me dio, fue suerte, fue buena suerte el momento donde me contrataron y pues ya también irle entendiendo aquello y tuve la guía de gente que fue muy amable y que me fue conduciendo, porque además en ese esquema, en las grandes ciudades hay procesos de integración de gente nueva, que ya los tenemos cada vez más en La Laguna, donde tú tienes un trainee, o sea, un cuate en entrenamiento, y luego lo haces un redactor junior, y luego lo haces senior. Entonces, había ya como una forma de ir generando una carrera. Entonces, pues así caí ahí, ¿verdad? Mi experiencia, la verdad, en Ciudad de México, cuando yo trabajé allá, pues fue 100% orientada. Yo fui creativo, pues, allá. Que ese es el puesto que te dan en la agencia. Y lo que complementó mucho de mi formación sin querer, fue que yo aprendí mucho de producción. Porque, por ejemplo, los creativos en la Ciudad de México ejecutan una idea, redactan la idea o la conceptualizan, pero también te van soltando vea la supervisión de tal locutor, vea la filmación Y entonces, a veces no tienes voz y voto en el set,
porque pues estás trabajando con gente muy, muy destacada, ¿verdad? Muy picuda, pero ya es ese ver la forma en que se integra una producción, la forma en que pues ya te va dando ideas, ¿no? Y ahí pues de alguna manera pues aprendí. Yo les digo que yo cuando regreso a La Laguna, pues dije, pues copy de qué agencia voy a hacer en La Laguna. Ahora pues no, imagínense, aparte hace 20 y tantos años, 30 años, entonces yo lo que hice fue mi segundo gran gusto, que era la fotografía, lo enfoqué, pero como les digo, desde el punto de vista de producción de cosas orientadas para lo comercial, pero ya con mucho background, que la verdad yo siento que aprendí mucho cómo se armaba una producción full así a nivel nacional, ¿verdad? Okay. Entonces digo yo así de metiche, ¿verdad? Porque allá, por ejemplo, los puestos en un set están muy definidos. Por ejemplo, tú ibas de aprendiz y te decían, tú vas a ir a ver, pero no puedes opinar, ¿verdad? No puedes hablar, ¿verdad? Ahí el director es el que manda y tú eres un copy que tú tuviste la suerte de hacer la idea, pero tú no puedes opinar. Pero pues el hecho nomás de estar en un set ya era un privilegio. Y aprendes de todo. Pues nomás de ver, pues imagínate, porque me tocó ver producciones de Pedro Torres, producciones de comerciales para Herdes, producciones de comerciales para Julio Regalado, me acuerdo, comercial mexicana. Entonces, bueno, pues aprendías de estar viendo todo aquello, ¿verdad? De Kellogg's me tocó a varios comerciales y pues sí, traían productores de Los Ángeles, California, llevaban modelos de Argentina con este esquema de producción que pues las grandes ligas pues así son, ¿verdad? Y eran agencias de ese tipo y pues tú lo que haces, ya nomás el hecho de estar en ese set, pues es una oportunidad de ir aprendiendo en la práctica. Perfecto. Y ahora que eres un experto en la redacción, es un copyright profesional. No soy experto, ¿verdad? ¿No? No. Claro que Tenemos una agencia, ¿verdad? Pero no soy experto. Bueno, con mucha experiencia. Eso está bien. ¿Cuáles son las características que tú consideras que debe tener una persona que se dedica a la redacción para hacer bien su trabajo? ¿Qué características tendría que tener como profesional? En el caso, por ejemplo, en la agencia, ¿en qué te fijas tú para poder contratar a una persona que se va a dedicar a esa área? Fíjate que es una muy buena pregunta porque de repente hay personas que llegan a la agencia o podemos haber personas que creemos que ser creativo es ser ocurrente. Y yo tengo sobre todo esa primera división la tengo muy clara y muy separada. O sea, una buena idea, publicitariamente hablando o a nivel de imagen, tiene que estar conectada para mí esencialmente con una estrategia. Y la ocurrencia puede ser una cosa chistosa, ocurrente. Entonces pudiera ser yo cómico o pudiera ser yo hacer sketches de televisión muy divertidos, pero que no se conectan con nada. Entonces, lo primero que yo veo, regresando a tu pregunta concreta, es que una persona pueda tener un pensamiento estratégico antes incluso que empezar a redactar, de tal manera que yo le pueda decir, a ver, ¿qué voy a promocionar de esto? El sabor, lo barato, la cantidad de producto, etcétera. ¿O qué es lo que vamos a promocionar? Entonces, lo primero, que tenga un pensamiento estratégico. Posteriormente, y a pesar de todo, sí debe haber cierto manejo del lenguaje. La publicidad finalmente ha sido muy señalada y con razón que destruye un poco el lenguaje, que lo manipula, etcétera. Pero la publicidad se da las libertades en pos de lograr la persuasión de la gente, de doblar a veces el lenguaje, de decir cosas un poco atrevidas o de torcer un poquito los conceptos. Y entonces, sin embargo, ese tipo de cosas se tiene que construir a partir de cierto conocimiento del lenguaje. Y por lo tanto, por ejemplo, yo hago un eslogan o hago una frase de venta para una marca, un producto, pero incluso todo lo que se hace detrás, la presentación del proyecto y todo, con la cual llevo al cliente, pues debe tener una estructura y tiene que tener un sentido, ¿no? Entonces, desde el hecho de fundamentar una idea, del hecho de hacer un manifiesto publicitario, pues se tiene que tener una capacidad de redacción y de expresión bastante completo.
Y un tercer punto, pues que es obvio de toda, es lógico, pero pues sí es el tener un pensamiento fresco y siempre es creativo. No me gusta usar la palabra creativo porque yo creo que lo creativo es un poquito, como que la creatividad le toca juzgarlo al de afuera y no a uno. A mí me ha pasado mucho que yo tengo una frase ahí, quien me ha conocido, trabajado conmigo, de repente me dice, es que aquí en Torreón no pagan la creatividad. Y yo siempre digo, bueno, ¿y a ti quién te dice que tú eres creativo? O sea, tú crees que tú vales mucho, pero a lo mejor tu idea es una idea refriteada o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo, sin embargo, la creatividad, la frescura, la forma de interconectar, bueno, yo se lo pondría como una cuarta característica, pero es creatividad, esta forma de ver con ojos nuevos las cosas, aunque sean habituales para todo. Entonces siempre tiene que tener esa situación. Por ejemplo, si el Santos está por obtener su trofeo número 7, yo tengo que poder crear una campaña creativa para esta vez, porque ya hice la del 6 se puede y sí ganaron. Y si me toca la del 7, tengo que poder inventar una campaña y luego tengo que poder inventar otra campaña y tengo que hasta que se logre la 7. Y cuando se logre la 7ª, pues inventaré la del 8, aunque la tenga que refrescar. Y lo último, así un poquito para completar esa idea, es sí se necesita un nivel de conexión con la realidad y con la cultura popular, diría yo. O sea, tienes que tener cierto bagaje musical, tienes que tener cierta sensibilidad a las cuestiones estéticas, el cine. Es como una mezcla que a veces está medio revuelta o medio caprichosa a veces, pero te sirve. Es decir, puedes no tener una idea profunda de lo que es la música o los estilos musicales, pero sí, mira, hay una canción así, te acuerdas, me acuerdo que la cantaba yo. ¿Por qué? Porque al final todo esto que hace un copy o un creativo publicitario, el que haga mensajes que conecten emocionalmente con la gente, antes que el conectar con... Entonces, para hacer todo esto, pues tienes que tener toda esta conexión con los orígenes sociológicos, sociodemográficos del público al cual le hablas, ¿no? Oye, una pregunta para complementar o unir estos dos temas. ¿Qué es lo que prefieres tú como profesional o qué disfrutas más, la parte de la escritura o la parte de la fotografía? Fíjate que es una buena pregunta, pero que ya ahora que estoy más veterano, me ha dado un poquito la vuelta. O sea, finalmente la aventura que empezamos mi socio Chávez y yo hace 19 años, que es 4G, pues está orientado a la publicidad, y entonces en esa parte, digamos que mi trabajo diario es crear campañas, crear conceptos, o nuestro trabajo diario, no mi trabajo, sino nuestro trabajo en la agencia es hacer el trabajo en equipo, creando conceptos. Y un poquito yo ya le di la vuelta, digo, en mi veteranía, porque ahora la foto que me sigue encantando, pues un poquito le di la vuelta, entonces, aunque sea, agarro la foto un poquito como relax, aunque sea mucho trabajo, pero como que me sirve para pues despejarte. No es un hobby, ¿verdad? Porque es mucho trabajo, pero le di la vuelta. O sea, es un trabajo mental para mí, ¿verdad? Porque me refiero, es como un enfoque que yo le di, ¿verdad? Entonces, la fotografía de alguna manera sí se conecta. Y entre ambos, ¿qué las conecta para mi gusto? Pues la creación de los conceptos. Yo sí trato de ser bastante exigente, vamos a decir de alguna manera, conmigo mismo al menos, de decir, bueno, si yo voy a hacer un proyecto de un recetario, yo no llego sin saber qué voy a hacer. Quien ha trabajado conmigo, quien nos conoce ahí, o sea, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el listado de las ideas? ¿Qué enfoque, qué look and feel le vamos a dar? ¿Cómo va a sentirse lo visual? ¿Va a tener un estilo clásico mexicano? ¿Vamos a darle un estilo como internacional? Y luego de ahí brincas Entonces toda esta parte de ir como bordando ideas, al final conecta la fotografía con la publicidad. Y entonces la parte creativa, pues para mi gusto es lo que más se disfruta, ¿no? Y es algo que para mí es un privilegio para quienes trabajamos en esto, porque pues todos los días haces algo distinto, ¿va? O sea, un día haces algo para una fábrica, para una marca de café, y luego otro día haces algo para un equipo de fútbol, y otra vez haces algo para una tienda departamental. Pues eso está padre. Ok. Oye, en la ocasión que estuvo por acá Chava sí. Perales, tu socio de 4G, pues nos platicó un poquito de cómo surge 4G. Y tú nos comentabas al inicio que empezaste aquí en Torreón con tu agencia de fotografía.
se fue transformando todo esto, una agencia, una de las más importantes, que si no es que la más importante de la comarca lagunera y de México también muy importante, pero ¿cuál ha sido la satisfacción más grande para ti en este trabajo dentro de la agencia y con todos los proyectos que han generado para tantas marcas? Fíjate que separando las cosas como persona, como profesional, como una persona, pues yo creo que es la satisfacción que cualquier persona podemos tener de ver algo que lo viste nacer y verlo en lo que se convierte, ¿verdad? O sea, eso yo creo que es algo pues que tiene un gran valor. O sea, y esto hago el comentario así general y genérico porque si una mujer quería ser bailarina y al principio se caía o no podía hacer las puntas o no podía hacer no sé qué, digo, no sé de ballet, pero pasan 20 años y al rato pues un genio para bailar y entonces tú dices, el lograr eso pues es un motivo de orgullo. Y eso es lo que es 4G para nosotros, o sea, el pensar que empezamos 3 personas porque éramos Chava, otro socio Paco Pérez y que sigue siendo un excelente amigo nuestro y yo, improvisando cosas, inventando conceptos y 19 años después tener más de 50 empleados y tener cuentas. Entonces, el hecho de lograr esto de manera armónica, el sobrevivir crisis, etcétera, etcétera, es muy valioso. Por eso te digo, o sea, como logro, pues ya en sí eso es un logro. El que tu empresa sobreviva. Pero además está el orgullo específico de muchas cosas que tienen que ver con el haber cambiado o hecho una pequeña aportación, un granito de arena a la creación de marcas locales, laguneras o incluso nacionales, ¿no? O sea, es padrísimo ver una marca como Promanuez que pues llegaron hace 15 años a nuestra oficina y pues llegaron con una bolsa que era como una bolsa transparente y dice, oye, pues ¿qué haremos con esto? Y pues empiezas a platicar y vas haciendo y inventas un empaque y luego les das un enfoque y luego vas apoyándoles en hacer una redistribución de las tiendas y bueno, pues vas haciendo cosas que a lo largo de los años pues se va viendo el cambio y luego ves marcas en contraste muy maduras como el Santos, donde pues nosotros no tenemos nada que enseñarles en mercadotecnia, pero nos distinguen con el elegirnos y entonces subirnos. Y entonces lo que se hacía de una manera hace 5 años, pues se hace de una manera diferente ahorita. Y los retos digitales se hacen más complejos, y etcétera, etcétera, ¿no? Y luego que ellos están en una televisora y luego cambian de televisora, entonces hay otro reto de comunicación. En los buenos tiempos es bien padre estar en ese lugar y en los malos tiempos es muy duro. Entonces, ¿cómo contienes temas de fugas de comunicación? Entonces, el aportar a cada uno y todas y cada una de las cuentas las tenemos presente de los últimos 19 años y no es que hayamos hecho cosas geniales para todas, hay que decirlo. Hay cosas que a veces dices, híjole, pues esto fue una genialidad, pero siempre en la búsqueda de aportarle sobre todo al negocio de ellos. 1, 2, que lograran los resultados y 3, y creo que lo más importante, a hacer que la gente, nosotros tenemos una frase interna que decimos, yo quiero que mis clientes puedan ver su propia marca con otros ojos a raíz de que nosotros lo apoyemos. Y sí lo hemos logrado, con mucho orgullo te puedo decir. Clientes que de repente, no, pues yo lo que hago es esto. Y tú le dices, no, tú no haces esto, tú transformas esto. Entonces el mismo cliente dice, Chihuahua, tú me ayudaste a ver mi marca con una serie de opciones que yo no las tenía claras, ¿verdad? Y eso es motivo de orgullo para nosotros, porque además, si hay un privilegio que es vivir en provincia, podremos señalar muchas cosas que pueden ser, no, pues aquí no te pagan lo suficiente o aquí, etcétera, ¿no? Tantas quejas que luego los seres humanos tenemos y luego por quejarnos no vemos todas las bendiciones que tenemos. Y una de las que tenemos en la laguna, creo yo, pues que hay cierta cercanía. Entonces, a lo mejor en una mega empresa, ¿verdad? En Nueva York, ya quisiera yo trabajar en Nueva York o en París o en Hong Kong, ¿verdad? Pero pues ya son cuestiones corporativas. Y aquí en la laguna si hay algo padre es que pues finalmente hay unas empresas gigantes con gente súper destacados ya a nivel nacional e internacional y tienes todavía la oportunidad de platicarlo con el dueño y de repente de conocer a los fundadores de esas empresas. Ya ahorita nos toca tratar con los fundadores de esas empresas, pero siguen siendo los herederos directos
y que continúan con estrategias y con este rollo, ¿verdad? Es más fácil involucrarte, o más bien involucrar a los fundadores, a los creadores, a las ideas, ¿no? Y que sean como más efectivas, más emocionales. Claro. Es que mira, al final, a lo mejor eso ya no es tanto solo una filosofía de 4G, sino es una filosofía ya personal. Yo siempre digo que trabajes con lo que tienes, ¿no? Y lo que tenemos es esto. Entonces, quien lo vea como que aquí no hay presupuestos, quien lo vea como, pues sí, puede ser una parte de una verdad. Pero por el otro lado, en la parte positiva, si yo soy lo suficientemente inteligente, podré hacer alianzas de negocios comerciales con gente que lo haga crecer igual que yo. Y si yo agarro una empresa local y de 5 sucursales logro que tenga 10, y de 10 logro que tenga 15, y de 15 logro que tenga 25, pues qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. Y así es la historia, ¿no? Nos sentimos, como te digo, privilegiados. También otro cliente que tenemos nosotros, gentes como Grupo Simsa, que además entras por como digo yo, entras por la puerta de atrás con una rendijita, con una oportunidad de trabajar, y nace otra marca y te dan la confianza de que ayudes al final, que ayudes a desarrollarla, y luego al final pasan ya los años porque ya somos veteranos. Entonces dices, caray, pues fíjate, pues ya de tantas marcas que tiene este gran corporativo, pues ya en la mitad yo empecé en la fundación, y eso también es motivo de orgullo, creo yo, ¿verdad? Al menos ahí en 4G sí es motivo de orgullo, no solo para Chava y para mí, sino para todo el equipo de gente cercana que quien nos ha conocido sabe que tenemos gente muy valiosa ahí. Sin ellos, pues hubiera sido imposible llegar a lo que hemos llegado ahorita. Entiendo. Muchísimas gracias, Chava, en verdad, por compartirnos todas tus experiencias, tu conocimiento, y por hacer tan amena esta plática, de verdad. Gracias. No sé si quieras agregar algo antes de despedirnos de la gente que nos está viendo. No, básicamente que agradecerles que generen este tipo de espacios, se me hace muy interesante. Al final, justamente medios como nacen en contextos ya donde, como insisto, o sea, hubiera sido imposible, impensable hacerlo hace 10 años, y ahorita con medios encapsulados como o a través de streaming, o que lo puedo ver y volver a ver, y puedo irme hacia atrás en la historia y volver a revisarlo, pues se aporta también al crecimiento del conocimiento local y de las marcas locales. Agradezco mucho la invitación. No, gracias a ti por aceptar venir con nosotros a las charlas de Maga. Gracias a ustedes por vernos, y esperen la próxima charla de Maga. Bye.